Capítulo 211. Error fecha. 27 de marzo de 2321 hora. 8:36. Ubicación. Ciudad Esquiblosom, Estadio de Cartas Esquiblosom. Participante, Duque Vanier. Edad. 17 años. Reino, Soldado de Cartas Grimorio, grado bronce. Facción. Familia de comerciantes, escuela secundaria Cachorros de León, estudiante becado, precaución, naranja. Tarjeta de origen, búsqueda de nombres. Tipo de combate. Tirador. Participante, Pax Witteburn. Edad. 16 años. Reino, Soldado de Cartas. Grado del Grimorio. Grado plata, sospechoso de tener un grimorio de mayor grado. Facción. Familia Witteburn. Precaución, negro. Tarjeta de origen, se cree que es una marioneta de armadura que puede desplegarse en una marioneta de titán de hierro con armas de proyectiles. Tipo de combate. Invocador, tirador. Clasificación de precaución, verde. ¡Cuidado! Naranja, tenga cuidado. Rojo, en guardia. Negro, desconocido. Por delante. La familia Witteburn no fue la única. Incluso la familia Bright y otras familias prominentes parecían haber obtenido la lista de participantes y su información personal. Yo también recibí la lista anoche, ya que los hermanos Bright me la enviaron. ¿Fue esto trampa? No. Sí, los participantes de familias débiles y de origen humilde estaban en desventaja, pero nadie les impidió intentar conseguir la lista. Apuesto a que nunca imaginaron que algo así estuviera disponible y se esforzaron por participar en el torneo con la esperanza de que las circunstancias les favorecieran. No tenía prejuicios contra los participantes de familias pequeñas o de origen humilde, simplemente constataba la realidad, ya que muchos de ellos podrían pensar que está prohibido recabar información sobre los participantes antes del torneo. Esta es la diferencia entre ricos y pobres. Los pobres solo saben trabajar duro y tener esperanza, mientras que los ricos saben trabajar duro y ser inteligentes. No es una cortesía común que el participante se presente a sus oponentes antes del duelo de cartas. ¿Cómo te llamas? Duque insistió mucho en que Pax dijera su nombre. ¿Puedes leer bien? Nuestro nombre está escrito en la pantalla gigante, léelo tú mismo. Pax sabía que no debía dejarse engañar por la caballerosidad y las tonterías de Duque. Parece que conoces mi carta de origen. Bueno, no importa, ya que cumplo la mitad de las condiciones y puedo aprovechar los efectos adicionales. Al oír la respuesta, Duque se dio cuenta de que su oponente conocía su carta de origen. Nombre de la tarjeta. Búsqueda de nombres. Tipo de tarjeta. Tarjeta origen. Clasificación de la tarjeta. Grado único. Valoración de la tarjeta. Durabilidad de la tarjeta. Efecto de la carta. El anfitrión puede atacar a la unidad enemiga mientras evita su defensa física y mágica si se cumplen las siguientes condiciones. 1. La unidad enemiga debe revelar su nombre al anfitrión. 2. Los nombres de las unidades enemigas deben susurrarse a la tarjeta de origen. 3. Las razas de las unidades enemigas deben susurrarse a la tarjeta de origen. Efecto adicional. Regreso a casa, seguir hasta el fin del mundo. Localización. La capacidad de encontrar y atacar a una unidad enemiga cuya raza se haya indicado en la carta de origen. Restricción. El enemigo debe estar a la vista del anfitrión al activar este efecto. Seguir hasta el fin del mundo. Seguir a una unidad enemiga cuyo nombre y raza se susurran a la tarjeta de origen en cualquier lugar, incluso en los lugares más remotos o inaccesibles. Restricción. El enemigo debe estar a la vista del anfitrión al activar este efecto. Nota. Bajo este efecto, la unidad enemiga no puede utilizar ningún tipo de teletransportación. ¿Crees que eso importará? Deberías haber visto mi carta de origen en acción, ¿verdad? Si no, entonces deleita tus ojos. Dicho esto, Pax cantó activando su carta de origen. Carne de hierro, tercera forma. En cuestión de segundos, Pax se transformó en un mecha de 21 metros de altura y despegó, desplegando sus alas angelicales. El público, asombrado y expectante, ya había visto esto en las noticias y en la retransmisión del combate a muerte de la familia Witteburn, pero presenciarlo en persona era aún más impresionante. Me rindo al ver la grandeza y la majestuosidad del enorme títere golem en el cielo. Duque miró la luz. Ahora era él quien acababa de invocar y, sacudiendo la cabeza, se rindió. Si no se hubieran revelado los detalles de su tarjeta de origen, Duque podría haber noqueado a su oponente en menos de 30 segundos. Duque sabía dónde había fallado todo. Fue cuando registró los detalles de su tarjeta de origen en los archivos escolares para obtener una beca completa. Resulta que los archivos escolares no eran tan confidenciales como decían. A través de este duelo de cartas, Duque finalmente se dio cuenta de que, cegado por la codicia, había cometido un grave error que posiblemente lo perseguiría durante toda su carrera como aprendiz de cartas.
Pero no se arrepentía de nada, pues tenía que hacerlo. No podía verlos sufrir más. El duque Vania provenía de una humilde familia de comerciantes. Aunque su familia se dedicaba al comercio, sus padres eran los de menor rango y tenían que trabajar 16 horas diarias en los negocios familiares para costearle la educación en una escuela privada. Afortunadamente, su esfuerzo dio sus frutos, ya que alcanzó el reino de soldado de cartas antes de cumplir los 18 años y creó una carta de origen misteriosa a distancia. Esto le valió una beca completa que le reembolsó todo el dinero que sus padres habían pagado por su educación en una prestigiosa escuela secundaria privada a lo largo de los años. Sin embargo, esto le obligó a registrar su carta de origen y sus efectos en los registros escolares, lo que provocó su derrota en la primera ronda del torneo. Habiendo ganado su combate, Pax desintegró a Iron Flesh y regresó al palco VIP. Allí se desató el infierno sobre él. ¿En qué demonios estabas pensando al darlo todo en una simple batalla? Podrías haber usado el primer nivel de tu carta de origen y las habilidades de combate que te enseñé para derrotar a tu oponente. En cambio, tenías que presumir. ¿Cuántas veces te he dicho que no te fíes de tu carta de origen? Eliza se puso seria con Pax, quien había regresado al palco VIP con una sonrisa victoriosa. Capítulo 212. Singularidad fecha. 27 de marzo de 2321 hora. 8:34 Ubicación. Ciudad Skiblosom, estadio de cartas Skiblosom. ¿Qué tiene de malo presumir? Gracias a su truco, logró terminar el combate en menos de un minuto. Pax, buen trabajo. En el próximo combate tu oponente ni se atreverá a entrar en la arena. Somos de Wytburn, nadie puede meterse con nosotros. Antes de que Pax pudiera defenderse, Beth acudió en su ayuda. Parece que no está de acuerdo con su hermana mayor. Cállate. Eliza tenía mucho que decir en respuesta a la pregunta de Beth. Pero prefirió guardar silencio, ya que su hermana pequeña era demasiado tonta e ignorante para comprender lo que intentaba decir. Eres un idiota. Cuanto más Pax muestra su carta de origen, más gente puede deducir todas las deficiencias de su carta de origen. En este duelo, la gente ya habrá notado que Pax tarda un segundo en transformarse en su forma de golem gigante y también que la arena es demasiado pequeña para que use su forma gigante en el suelo. El golem tarda 3 segundos en alcanzar los 100 metros de altura al principio y que hay un retraso de 2 a 3 segundos mientras el golem despliega sus alas y despega hacia el cielo. Con una buena planificación y las cartas adecuadas, incluso un aprendiz de cartas promedio puede derribarlo en menos de 30 segundos. Por ejemplo, empujando al golem fuera de la arena antes de que despegue. Entonces Pax habrá perdido automáticamente el duelo. Amy explicó detalladamente por qué era malo usar repetidamente la carta de origen. La ventaja más subestimada de una carta de origen es su singularidad. Esta singularidad crea un halo de misterio a su alrededor. Nadie, excepto el anfitrión, conoce los detalles de la carta de origen. Como dice el refrán, lo desconocido infunde temor y lo conocido, temor. Quise decirle, es un mecha, no un golem gigante cada vez que Amy se refería a Iron Flesh como un golem. Pero me contuve y simplemente asentí a la explicación de Amy, como los demás. Hermana mayor, Amy me llamó tonta y atiborradora de comida. Como era de esperar, Beth dejó de prestar atención después de que su gemela la insultara, pero afortunadamente Pax se dio cuenta de su error y se disculpó. Lo siento, hermana mayor, tendré más cuidado la próxima vez. Bien, no repitas lo mismo. Eliza se alegró de que Pax se diera cuenta de su error, pero suspiró al hablar de Beth. Y Amy, no insultes a tu hermana. Dicen que los gemelos son mejores amigos, pero ¿por qué siempre se pelean? Nunca peleo con Amy y es mi mejor amiga, argumentó Beth, pero la explicación de Amy rozaba lo tóxico. Eso es porque nadie más quiere ser tu amiga. No sé cómo serán las demás gemelas, pero la mía es tonta y lo odio. Amy, te entiendo. Yo también maté a mi hermana. Pero en mi caso era mi media hermana, dijo Ana, haciendo que la ya incómoda habitación se volviera aún más incómoda. No quiero matar a mi hermana. Exclamó Amy, y se giró hacia Beth para explicarse, pero ya era demasiado tarde. Beth, sollozando, corrió y lloró en los brazos de Eliza. No te preocupes, llegarás pronto, añadió Ana con una sonrisa sádica que asustó a Amy. Amy, hablaremos cuando lleguemos a casa. Y señorita Ana, me gustaría que se guardara su opinión para sí misma. Eliza se dio cuenta de que el problema no radicaba en Beth, sino en Amy. Beth era Beth, pretenciosa y snob, pero en general era conformista y leal a su familia y amigos. Amy era de espíritu libre y demasiado madura para su edad, lo que le permitía ver el mundo tal como es.
Mientras Amy crecía demasiado rápido, Beth parecía retroceder. Esto no significa que Amy odiara a su hermana. Simplemente significaba que las ideologías y la naturaleza de las gemelas eran opuestas. Amy, siendo la más madura y sabia, estaba genuinamente preocupada por Beth y esperaba poder influir en la forma de pensar de su hermana, pero no sabía por dónde empezar cuando sus ideologías eran tan diferentes. Al ver la feroz competencia entre Anna y Elise, me puse a sudar frío. Me di cuenta de mi error. Debí haberme sentado en los asientos que la escuela había reservado para los participantes y sus familias. No fue mi culpa, sino la de cierto gigoló que me engañó. Pensando en esto, fulminé con la mirada a Elliot, quien fingía estar concentrado en el torneo. ¿De verdad mataste a tu media hermana? Preguntó Haya, por el ceño fruncido en su rostro pude notar que las palabras de Anna no le sentaron bien a Haya, hermana con. ¿Sí? ¿Tienes algún problema con eso? No solo con mi media hermana, sino con toda su familia. Corrección, queda un bastardo, pronto se lo enviaré. ¿Qué vas a hacer al respecto? Respondió Anna con prepotencia, mientras un aura intimidante emanaba de ella. De repente, Haya, que estaba sentada en un sofá aparte, sintió una enorme presión que caía sobre ella por todos lados. Aunque su físico viltroniano la ayudó a soportar la presión, no se podía decir lo mismo del sofá en el que estaba sentada, cuyas patas cedieron y se derrumbaron bajo la presión. ¡Pum! En cuanto a mí, quien estaba sentado junto a Anna, me sentí completamente absorbido por su aura intimidante. Un emperador de cartas era demasiado para mí, a pesar de mi núcleo de alma calamidad. Me sentí como si me hubiera topado con un depredador alfa. Mi mente gritaba corre, insensato. Pero mi cuerpo no respondía mientras mi corazón latía 3 veces más rápido. Bombeaba sangre tan rápido que mi piel pálida se puso roja como si fuera a estallar en cualquier momento. En cuanto a los demás, también tuvieron una experiencia similar. La más débil de todos, Susan, fue la que recibió el golpe más fuerte, pero sorprendentemente Corey, que venía después, no se vio afectado. Pero al ver el estado de Susan, entró en pánico y lanzó un grito furioso. Perra sádica. El grito furioso de Corey sacó a Anna de su trance y la hizo perder su aura intimidante. Mirando a su alrededor con fastidio, la mirada de Anna se posó en mí y luego me susurró. Estoy cachonda, vamos a follar. Capítulo 213. Ganancia fecha. XX20 2X00 hora. XX ubicación. Región Sur, XXXXX UA. 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 Su Alteza, es una niña, dijo la nodriza mientras sostenía a la recién nacida y le anunciaba su sexo a la nueva madre. Esposo, ahora tienes una hija y tiene tus ojos. Como prometí, la llamaré Anna Gainover. Ojalá estuvieras aquí ahora mismo. La nueva madre le envió un mensaje a su esposo con archivos adjuntos de las adorables fotos de su hija a través de su grimorio de diamantes. Cariño, ¿acaso mi inútil yerno no asistirá al menos a la ceremonia de nombramiento de su hija? Gritó el padre furioso. Su enfado era comprensible, ya que su yerno no había acompañado a su hija durante los 9 meses de embarazo ni en el parto, dando excusas absurdas para su ausencia. Siendo él mismo padre, esperaba que su nieta pudiera hacerle cambiar de opinión. Padre, ya sabes la respuesta, pero ¿por qué preguntas? La nueva madre ya se había acostumbrado a la ausencia de su marido y, además, su hija era demasiado linda como para que se enfadara con la persona que no se molestó en presentarse al nacimiento o a la ceremonia de imposición de nombre de su hija. Hermana, ¿cómo se va a llamar mi sobrina? Preguntó un hombre enorme y peludo. Curiosamente, la bebé en sus brazos no se asustó, sino que jugó con su frondosa y bien recortada barba. Anna Yatsen, respondió la nueva madre, tomando a su bebé de los brazos de su hermano. Al regresar al abrazo de su madre, la bebé tenía una cálida y satisfecha sonrisa en el rostro. Tos hermana, ¿no es esto? Antes de que su hermano pudiera terminar la frase, la nueva madre lo miró y le preguntó, ¿por qué? ¿Crees que tu apellido es demasiado bueno para mi hija? ¿Y tu marido? El hermano quedó atónito ante la repentina decisión de su hermana y sintió que actuaba por odio hacia su marido infiel e irresponsable. Sí, la familia sabía por qué su yerno no estaba con su hija en ese momento. ¿Y él? El hermano notó que la mirada de su hermana se volvía vacía y carente de emoción cada vez que hablaba de su cuñado. Temía que, de no ser por su sobrina, ya la habría perdido. Le habría dado el grimorio de diamantes si hubiera sabido que iba a reaccionar así. Una anciana suspiró con pesar al ver a su alegre nieta jugando en brazos de su hija. No, mamá, no es tu culpa.
Yo fallé, no supe reconocer de qué clase de hombre me enamoré. Parece que solo se casó conmigo por el grimorío de diamantes y por el poder y la riqueza de nuestra familia. Hoy, por fin me di cuenta de que el amor sí ciega. Aunque la nueva madre pronunció palabras tan duras, su rostro lucía una encantadora sonrisa mientras le hacía muecas a su adorable hija. Esto es una celebración, permítanme dar el ejemplo. Por el poder que me confiere mi cargo como 16º líder del clan Eatsend, declaro que mi nieta Ana Eatsend se convertirá en la próxima emperatriz del sur y gobernará toda la región del sur al alcanzar el reino de emperador de las cartas. Al ver la decisión de su hija, el padre decidió mostrarle su apoyo. Fuiste tú quien sacó el tema, pensó el tío de Ana, pero optó por ignorar la desvergüenza de su padre y concentrarse en encontrar un regalo mejor para su sobrina que el que él le había dado. Sacando un grimorío de diamantes, se lo entregó a su hermana. Lo recibí hace unos días después de masacrar al viejo semidios del clan Long. Esa loca quería practicar el cultivo dual. Hijo mío, estúpido. ¿Cómo te atreves a regalarle a mi nieta el sucio grimorío de esa vieja zorra? ¿Y si ese maldito grimorío contagia a mi nieta con la lujuria de esa vieja bruja? Tíralo fuera de mi vista ahora mismo. No te atrevas a acercar ese grimorío a mi nieta. Gritó la anciana histérica, sin el más mínimo porte de un emperador de las cartas. Mira y aprende de tu madre. Yo, la 14ª general de la Guardia del Sur, nombro a mi nieta Ana Eatsend comandante de la Guardia del Sur, fecha, XX20, 2X10 hora, XX ubicación. Región Sur, XXXXX tío, ¿quién es mi padre? Una linda niña con un vestido rosa estampado de flores le preguntó a su tío y mentor. Tu padre, un momento, acabo de recordar que se suponía que debía estar en otro lugar. El hombre enorme y peludo parecía un gánster, pero huyó al enfrentarse a la inocente pregunta de su sobrina. Abuelo, ¿quién es mi padre? Preguntó la pequeña Ana mientras estaba sentada sobre los anchos hombros de su abuelo, disfrutando del delicioso postre que él le había traído. Cariño, dijiste que querías un dragón hada, ¿verdad? Déjame conseguirte uno hoy mismo. El majestuoso 16º líder del clan Eatsend, quien tomaba cientos de decisiones que afectaban a millones de vidas, de repente se encontró sin respuesta y solo pudo distraer a su inocente nieta. ¿Qué es esto? Te pedí que dibujaras una espada látigo usando la columna vertebral de un dragón. ¿Por qué has dibujado a un hombre bailando con la espada? ¿Acaso no sabes que la visualización es la base de la creación de cartas? La anciana reprendió severamente a su nieta, ya que aprender a visualizar desde pequeña sería una gran ventaja en la creación de cartas. Ese es mi padre, está haciendo una danza de espadas para mí, respondió la linda niña mientras miraba al hombre al que representaba con ojos anhelantes. ¿Quieres saber quién es tu padre? Al oír a su abuela, los ojos de la niña brillaron al ver que, a diferencia de su tío y su abuelo, que evitaban cualquier pregunta relacionada con su padre, su abuela había tomado la iniciativa de hablar sobre él. Sí, abuela, ¿quién es mi padre? ¿Dónde está? Preguntó la pequeña Ana con entusiasmo. Bien, conviértete en emperador de las cartas y entonces responderé a tu pregunta. La pequeña Ana no se decepcionó al oír a su abuela, pues ahora había encontrado una manera de saber sobre su padre. Promesa con el meñique. A la pequeña Ana no le preocupaba no poder convertirse en emperatriz de las cartas, sino que su abuela incumpliera su palabra. Promesa con el meñique se lo prometió a la anciana pensando. Al menos ese bastardo puede ayudarte de esta manera, fecha. XX20, 2X87 hora. XX ubicación. Región Sur, XXXXX felicidades, Ana. ¿O debería llamarte emperatriz del sur, Ana Eatsend? Bromeó la anciana con su nieta, que finalmente había ascendido al reino de la emperatriz de las cartas y se había convertido oficialmente en la comandante de la Guardia del Sur. Basta, abuela. Ya es bastante vergonzoso, dijo la encantadora y madura Ana, que vestía un ajustado uniforme de comandante de la Guardia Sureña. Osita de azúcar, ¿te acuerdas de lo que te propuso la abuela hace 77 años? ¿Todavía quieres saberlo? La anciana miró con orgullo a su nieta y le recordó la vieja promesa que se habían hecho. No hace falta, abuela. Ya sé lo que tengo que saber. Terminaré lo que mi madre dejó inconcluso por mi culpa. Dicho esto, Ana se giró para mirar a su ejército y ordenó. Guardia del Sur, prepárense, partimos a la guerra en 2 horas.
Hace 70 años, durante el primer contacto de Ana con el mundo exterior, cuando se marchó para asistir a la Universidad Morningstar, finalmente pudo descubrir quién era su padre, ya que en el mundo exterior su padre era bastante famoso por haber alcanzado la cima del poder mundial a pesar de sus orígenes humildes. Según el mundo exterior, su madre, la princesa del clan Eabsend, codiciaba a su padre por su talento y belleza, obligándolo a casarse con ella utilizando el poder y la riqueza de su clan. Tras casarse con su padre, la princesa del clan Eabsend comenzó a superar el poder de su padre al no proporcionarle el grimorio de diamante, a sabiendas de lo talentoso que era, preocupada de que, tras alcanzar el poder, su padre se liberara del control de su madre y la abandonara para siempre. Como en todos los cuentos de hadas, al fin, el encantador príncipe se liberó de las garras de la malvada bruja y conoció a su princesa para vivir felices para siempre con su adorable hija, la hermanastra de Ana. Al oír los rumores del mundo exterior, Ana destrozó todas las fantasías que había construido sobre su padre a lo largo de los años. ¿A quién debía creer? ¿A los rumores o a su madre, aún desconsolada, que se había quedado en casa? ¿Cómo era posible que su madre fuera la bruja malvada que amaba incondicionalmente a su padre a pesar de sus evidentes defectos? ¿Por qué su abuelo, su abuela y su tío, que lo habían acogido con los brazos abiertos en la familia, eran los villanos de la historia? Mientras que su padre, que se aprovechó del dolor de su madre para alcanzar la cima del poder mundial, era el héroe. Ana sabía en quién confiar. No necesitaba la opinión de nadie. Ese día decidió que no cometería los mismos errores que su madre y que viviría la vida que deseaba. La insultaban de todas las maneras posibles, pero a ella no le importaba. Lo único que le importaba era su clan y hacer justicia a quienes habían perjudicado a su madre. Capítulo 214. Fecha de la emboscada. Fecha. XX20 2X87 hora. XX ubicación. Región Sur. XXXXX. Hola, padre. Soy tu hija mayor, Anna. De tu primera esposa, por si lo habías olvidado. Hoy visité a mi madrastra y a mi media hermana. Eran encantadoras y su familia me recibió con los brazos abiertos, pero lamentablemente no fue suficiente. Te alegrará saber que mi media hermana y yo nos llevamos bien ahora que la he decapitado. Durante mi visita, descubrí que te extraña mucho, porque no paraba de llamarte mientras yo le cerraba el cuello lentamente. Mi madrastra también me cae bien. Estaba preciosa cubierta de sangre. El rojo le sienta de maravilla. Su familia era muy animada. Gritaban y chillaban de agonía. Me divertí matándolos uno a uno. Espero volver a verte algún día, mi heroico padre. Y por favor, mira las fotos que te envié de mi visita a casa de mi media hermana. Seguro que te encantará ver a tus dos hijas tan felices. Tras conseguir el número de teléfono de su padre, Ana lo llamó por primera vez. Gracias por liberarme de esas ataduras. ¿Quién iba a pensar que me serías de ayuda? Tengo que decir que eres más tonta que tu madre. Yo fui quien difundió los rumores para incitar a tu madre a matar a tu madrastra y a su familia, pero parece que mi traición la ha vuelto más lista. Esto fue lo que el hombre que la engendró, quien le rompió el corazón a su madre y traicionó a su clan, le dijo por primera vez. Fecha. 27 de marzo de 2321 hora. 8:38 Ubicación. Ciudad Ski Blossom, estadio de cartas Ski Blossom. Despertando sobresaltada de su episodio, la mirada de Ana se posó en mí y dijo, estoy cachonda, vamos a follar. Yo, que por fin había recuperado el control de mi cuerpo, sentí un sudor frío en la nuca mientras se me erizaba la piel. Así es como voy a perder mi virginidad en esta vida, siendo violada por alguien lo suficientemente mayor como para ser mi tatarabuela. Al leer en mi rostro el mensaje en negrita y oscuro que decía, puedes tener mi cuerpo, pero no mi corazón, Ana suspiró y dijo, bien, si no me ayudas, me complaceré a mí misma. Pensándolo bien, Wyatt, ¿qué opinas de que tu novia se divierta con otra chica? ¿Es una infidelidad o te parece bien? Mi mirada hacia Ana se intensificó, dándole así su respuesta. Sabiendo que tendría que aliviarse a partir de ese día, Ana, furiosa, respondió con fastidio. Entonces, vibrador. Dicho esto, Ana abandonó el palco VIP de mal humor. Después de que Ana se fue, me volví hacia Elliot, el gigoló responsable de todo este lío. Pero antes de que pudiera empezar, me miró como si yo fuera la culpable y dijo, ¿cómo puedes ser tan ingenua? Ana y yo pasamos toda la noche de compras buscando el vestido perfecto para tu primera cita. ¿No podías simplemente halagarla? ¿No te diste cuenta de que Ana se maquilló solo para ti hoy, verdad? ¿Y desde cuándo te has vuelto tan sociable como para viajar con un grupo tan grande de amigos?
Te pedí que trajeras a Susan y a Corey porque sabía que no vendrías sin ellos. A mitad de la conversación con Elliot, me quedé confundida. ¿De quién es la cita? ¿Qué fecha? ¿Cómo es mi culpa? Si querías que llevara a 2 personas, deberías haberme enviado 3 pases en lugar de 2 docenas, idiota. ¿Qué demonios está pasando? Dios mío, eres tan tonta como cualquiera. Estoy cansada, Karen, explícale. Después de gritar hasta saciarse, Elliot tocó a Karen. Señor Wyatt, Su Alteza Ana contactó ayer con Elliot para conocer su opinión sobre qué tipo de mujeres le gustan y sobre sus otros gustos y aversiones. Elliot, que no sabía nada del maestro Wyatt, propuso tender una emboscada entre el maestro Wyatt y su eminencia Ana. Al ser su primera cita, Su Alteza estaba bastante nerviosa y me pidió consejo sobre qué ponerse para la cita, así como sobre qué hacer y qué no hacer en una cita. Al final, Elliot y yo íbamos a irnos con Corey y Susan para que el maestro Wyatt y su eminencia Ana tuvieran una cita perfecta para una emboscada, pero resultó ser un desastre por culpa del error de Elliot. Karen me explicó con detalle lo que estaba pasando. No me extraña que Ana estuviera más guapa y de mal humor hoy. Todo fue culpa de ese gigoló. ¿Qué? ¿Cómo es que es mi culpa? Gritó Elliot. 1. ¿Quién fija una fecha para tenderle una emboscada durante un torneo a uno de los participantes? Este plan estaba destinado al fracaso desde el principio. 2. ¿Por qué invitar a gente adicional a la que no tenías intención de invitar en primer lugar? 3. Todavía no has tenido tu primera cita y actúas como un experto, dando consejos pésimos a los demás, lo que ha provocado este desastre. ¿Quieres que siga enumerando tus crímenes? Karen enumeró metódicamente la estupidez de Elliot. Estaba furioso, ¿quién demonios le permitió a este gigoló concertarme una cita? Y encima con un emperador de las cartas. Creía que estaba de mi lado, pero resulta que desde el principio apoyaba a Ana. Un momento. ¿Esto significa que Ana de verdad quiere salir conmigo? Teniendo en cuenta su historial, no lo creo. Que alguien nos explique qué demonios está pasando aquí. ¿Quién diablos es Ana? ¿Cuál es su identidad? Esa perra casi mata a Susan y a esa chica. Corey interpretó a Karen y Elliot mientras señalaba a Haya, que se dirigía a la arena. El primer set de la primera ronda estaba por terminar, así que el anunciador pidió a los participantes del segundo set que se reunieran cerca de sus respectivas arenas. No solo Haya, los hermanos Brigg también se dirigieron a las suyas. Fecha: 27 de marzo de 2321 hora. 8:50. Ubicación: Ciudad Ski Blossom, Estadio Ski Blossom Card, Arena 17 Haya Kate contra Ned Brown Capítulo 215. Experimentación ilícita. Fecha: 27 de marzo de 2321 hora. 8:50. Ubicación: Ciudad Ski Blossom, Estadio Ski Blossom Card, Arena 17 Haya Kate contra Ned Brown Participante externo, Ned Brown edad: 17 años Reino, soldado de cartas Grimorio, grado plata facción. Familia Brown, educación en casa, precaución rojo tarjeta de origen, cocodrilo de agua oscura tipo de combate. Mago / combate cuerpo a cuerpo participante externo, Haya Kate edad: 17 años Reino, soldado de cartas Grimorio, grado oro facción, oro fino, educación en casa, precaución rojo tarjeta de origen, / relacionada con una mejora física de nivel extremo. Tipo de combate: combate cuerpo a cuerpo. He oído hablar mucho de la belleza de las hermanas Fine Gold y al verte me di cuenta de que se equivocaban. Eres más hermosa de lo que dicen. Haya, ¿verdad? Soy Ned y estoy soltero, ¿quieres salir conmigo? Ned Brown no se apartó de contemplar el voluptuoso cuerpo de Haya. Actuó como si nunca hubiera visto a una mujer tan hermosa. Usted es de la familia Brown, ¿verdad? ¿Cómo van los experimentos ilegales con humanos convertidos en monstruos? ¿Están dando resultados? Apuesto a que sería devastador para su familia si el gobierno se enterara de esto en el momento final de los proyectos. Todos los recursos y el tiempo que su familia ha invertido en el experimento se habrían desperdiciado sin que éste llegara a buen término. Haya acusó a la familia Brown a pesar de no tener pruebas que respaldaran sus afirmaciones. ¿Qué tonterías estás diciendo? La familia Brown jamás haría algo así. ¿Cómo te atreves a acusarnos tan descaradamente? ¿Acaso no sabes las consecuencias de difundir rumores maliciosos? Ned, quien un segundo antes se comportaba como un adolescente pervertido, ya no estaba allí. En medio de los rumores infundados de Haya, se puso serio, pues sabía el daño que las acusaciones sin fundamento de Haya podían causar a su familia y a las compañías farmacéuticas que poseían. ¿Difundir rumores maliciosos? ¿Cómo te atreves a acusarme de tal cosa? Te estaba preguntando lo que había oído.
¿Cómo puede ser un rumor si te lo pregunté cara a cara? ¿Está tu familia involucrada en experimentos humanos ilícitos? Haya, como si hubiera venido preparada, se defendió apresuradamente cuando Ned la acusó de difundir rumores maliciosos. Pero antes de que Haya pudiera causar más daño, Ned activó el efecto de su carta de origen. Cúpula de agua oscura. Pronto, una enorme cúpula hecha de agua oscura cubrió toda la arena 17, engullendo a Haya y a Ned por igual. Werdeform, cocodrilo de aguas oscuras. Nombre de la carta: cocodrilo de agua oscura. Tipo de tarjeta: tarjeta origen. Clasificación de la tarjeta: grado único. Tasa de tarjeta. Barra, durabilidad de la tarjeta. Barra, efecto de la carta: el anfitrión obtiene todas las habilidades mágicas de un cocodrilo de aguas oscuras. Además, puede transformarse en un cocodrilo de aguas oscuras, para adquirir todas las habilidades físicas propias de este animal. Efectos adicionales: manipulación del agua oscura, reforma de hombre lobo, cocodrilo de agua oscura, cúpula de agua oscura. Nota: los cocodrilos no pueden respirar bajo el agua. Manipulación del agua: el anfitrión adquiere la capacidad de manipular el agua. Hombre lobo, cocodrilo de aguas oscuras. El huésped puede transformarse en un cocodrilo de aguas oscuras y usar todas sus habilidades físicas. La transformación le otorga al usuario diversas mejoras físicas, como pulmones reforzados, fuerza, velocidad, sentidos y defensa sobrehumanos, y escamas de cocodrilo. Manipulación del agua oscura. El agua oscura es una forma de agua pesada. Tiene 3 veces la gravedad del agua normal, lo que eleva su punto de ebullición a otro nivel. Esta gravedad triple también dificulta el uso de los sentidos, como la vista, el olfato, el tacto y la vibración, dentro de ella. Cúpula de agua oscura. El anfitrión puede invocar una gran cantidad de agua para formar una cúpula de 350 metros de radio. Nota: si un cocodrilo normal es el rey del agua, entonces el cocodrilo de aguas oscuras es el rey de las aguas oscuras. Al ser engullida por las aguas oscuras, Haya sintió el cambio en la gravedad. Según la información proporcionada en la lista de participantes, Haya sabía que dentro de la cúpula de aguas oscuras la gravedad sobre ella se había triplicado. Pero este cambio repentino no la afectó, ya que su entrenamiento diario implicaba levantar pesas de hasta 5 veces su peso corporal, sin mencionar que, tras activar su tarjeta de origen, podía realizar el mismo entrenamiento cargando pesas 67 veces superiores a su peso corporal. Dentro de la oscura cúpula de agua, reinaba la oscuridad y todos los sentidos de Haya estaban adormecidos. Haya no podía dar un paso hacia adelante ni hacia atrás porque no sabía dónde estaba y qué pasaría si Ned manipulaba el agua oscura de la cúpula para empujarla hacia el borde de la arena. Pronto sus temores se hicieron realidad. El agua comenzó a empujarla. No sabía a dónde la llevaba, pero sabía que su capacidad física actual no era suficiente para resistir la fuerza del agua oscura. Por lo tanto, finalmente decidió activar su carta de origen. Viltromiano. Al activar su carta de origen, una fuerza y un poder descomunales inundaron el cuerpo de Haya, y un traje gris reemplazó su atuendo de batalla anterior. Con esta nueva fuerza, Haya logró resistir sin dificultad la presión de las corrientes de agua oscura. Los sentidos de Viltron eran de nivel sobrehumano y, con el reino del soldado de cartas de Haya, sus sentidos en el agua oscura ya no estaban atenuados y podía ver a Ned, transformado en hombre lobo, manipulando el agua oscura en un remolino mientras nadaba en círculos a gran velocidad en la cúpula de agua oscura. Al ver que la fuerza generada por las olas del agua oscura no era suficiente para expulsar a Haya de la arena, Ned decidió intentar otro movimiento de su huracán de agua oscura, que consistía en nadar en círculos a gran velocidad dentro de la cúpula de agua oscura y manipularla para que las corrientes generadas por él fluyeran mientras se balanceaba en círculos a gran velocidad. El cocodrilo de agua oscura es conocido como uno de los mejores nadadores de la familia de los cocodrilos. Una vez en el agua oscura, ningún monstruo del mismo reino puede vencer al cocodrilo de agua oscura. La carta de origen del cocodrilo de aguas oscuras de Ned se formó utilizando el núcleo de un cocodrilo de aguas oscuras de rango C cuando estaba en el reino de estudiante de cartas, lo que significa que la forma de hombre lobo del cocodrilo de aguas oscuras de Ned había pasado por 2 bautismos. Un cocodrilo de aguas oscuras de rango C ya es invencible en aguas oscuras, pero añadirle 2 bautismos lo convirtió en una criatura irregular que podía saltar entre reinos para desafiar a oponentes del reino más grande. Capítulo 216. Esquemas. Fecha: 27 de marzo de 2321 hora. 8:54. Ubicación:
Ciudad Ski Blossom, Estadio Ski Blossom Card, Arena 17. Haya estaba frustrada, sí, estaba frustrada. ¿Cómo se atreve esa bruja a humillarme así delante de todos? Maldita sea. Ojalá no fuera amiga de Wyatt. Estos eran los pensamientos de Haya cada vez que pensaba en Anna y en el incidente en el palco VIP. Se sentía humillada cada vez que recordaba ese momento. Si no fuera porque su hermana le pidió que se reconciliara con Wyatt, habría peleado con esa bruja a pesar de tener pocas probabilidades de ganar. Olvidó por completo que había provocado a Anna al reprocharle que se jactara de haber matado a su media hermana. Simplemente seguía desahogando su frustración y su ira en la Anna imaginaria de su mente, negándose a aceptar el verdadero sentimiento que tenía hacia Anna: miedo. Por suerte, tuvo que salir del palco VIP para esperar su turno cerca de la Arena 17. Eso la salvó de soportar las miradas extrañas de la gente en el palco VIP. El incidente en el palco VIP casi la hizo olvidar otra tarea que su hermana mayor le había encomendado: manchar el nombre de la familia Brown. No sabía cómo su hermana lo había logrado, pero su primer oponente era Ned Brown, el heredero de la familia Brown. Lograrlo podría ser imposible para otros, pero tratándose de su hermana, todo era posible. El negocio principal de la familia Brown es la industria farmacéutica. Poseen entre 3 y 4 plantas farmacéuticas en la región sur, la más grande ubicada en Ciudad Flor del Cielo. El transporte de ingredientes y productos desde y hacia Brown Pharmaceuticals lo realizan los buques mercantes de Finegold por 2/3 del costo real. Finegold es conocida por su feroz competencia en los negocios, por lo que rara vez ofrece descuentos a sus clientes. La razón por la que ofrecieron el descuento a la familia Brown es que la farmacéutica Brown no era su cliente, sino su presa. El negocio farmacéutico no es una opción óptima en este mundo donde una tarjeta médica puede curar cualquier enfermedad. Pero no todos tienen la fortuna de usar una tarjeta médica cada vez que tienen tos o resfriado. Así que sí, las farmacéuticas eran las preferidas por sus remedios baratos entre las personas de bajos ingresos y los aprendices de tarjetas de crédito de bajo nivel. A pesar de sus escasas oportunidades, la farmacéutica Brown obtuvo una ganancia bruta decente, siendo la única farmacéutica en la región sur. A lo largo de los años, Finegold adquirió discretamente el 47% de las acciones de la farmacéutica Brown mediante diversas empresas fantasma repartidas por la región sur, sin alertar a la familia Brown. En un año, Finegold se convertiría en accionista mayoritario, pero esta semana tuvieron que acelerar el proceso de adquisición de la mayoría de las acciones de la farmacéutica Brown debido al importante descubrimiento de leche en polvo con plata. La mayoría de la gente piensa que el polvo de leche de plata es una carta de objeto, dado que ayuda en el cultivo del control activo del alma, pero solo aquellos que han revisado la patente original del polvo de leche de plata saben que este no tiene nada que ver con cartas. En realidad, se trata simplemente de bacterias desecadas cultivadas en un laboratorio. Cuando la gente sepa esto, el único lugar con todo el equipo necesario para cultivar estas bacterias en grandes cantidades de manera efectiva valdría 100 veces su precio actual. Y ese lugar no es otro que la única compañía farmacéutica de toda la región sur, Brown Pharmaceuticals. Diana Kate, presidenta de Finegold, no iba a desaprovechar una oportunidad tan evidente. Sin embargo, en ese momento solo poseía el 47% de Brown Pharmaceuticals, lo cual no era suficiente para satisfacer sus ambiciones. El 53% restante de Brown Pharmaceuticals estaba en manos de la familia Brown. Pero este 53% estaba dividido en pequeñas partes entre los miembros más influyentes de la familia, lo que dificultaba que Finegold adquiriera la mayoría de las acciones de Brown Pharmaceuticals. Por lo tanto, Diana planeaba jugar sucio para conseguir lo que quería antes de que la familia Brown se diera cuenta del enorme potencial que tenían entre manos. Cada familia tenía sus miembros borrachos, jugadores y derrochadores, conocidos colectivamente como las ovejas negras de la familia. Antes, Diana quería usarlos para obtener las acciones restantes. Necesitaba convertirse en la accionista mayoritaria, pero ahora no podía seguir ese plan, ya que no tenía tiempo para ejecutar un plan tan complejo. Así que Diana ideó otro plan ingenioso: comprar todas las deudas de la familia Brown. Era común que las grandes familias y empresas contrajeran grandes deudas para obtener capital hipotecando sus activos. La familia Brown no era la excepción. Su nivel de endeudamiento era alarmante, ya que la industria farmacéutica no era un negocio lucrativo en ese momento, lo que también significaba que no tenían que preocuparse por los especuladores. Por lo tanto, la familia Brown no dudaba en solicitar préstamos.
Esto le brindó a Diana la oportunidad de hacerse con todas las acciones de la familia Brown. Tras adquirir todas las deudas de la familia Brown, Diana solo tenía que reducir el valor de las acciones de Brown Pharmaceuticals por debajo del monto total del préstamo que habían contraído a nombre de la empresa. De esta forma, podría reclamar las acciones de Brown Pharmaceuticals en poder de la familia Brown para saldar la deuda. ¿Cómo planeaba Diana disminuir el valor de las acciones de Brown Pharmaceuticals? 1. Crea un incidente que incite a la gente a deshacerse de las acciones de Brown Pharmaceuticals a un precio bajo. 2. Dado que el 47% de las acciones de mercado de Brown Pharmaceuticals ya estaban en manos de Finegold, venderían las acciones a la mitad de precio para sí mismos, pero harían parecer que varias personas estaban vendiendo las acciones a la mitad de precio como resultado del falso incidente relacionado con Brown Pharmaceuticals. De la noche a la mañana, debido al efecto dominó, las acciones de Brown Pharmaceuticals valdrían la mitad de lo que valían ayer. Esto le daría a Finegold motivos suficientes para embargar todas las acciones en manos de la familia Brown y recuperar la deuda que tienen. De esta manera, el 100% de las acciones de Brown Pharmaceuticals pertenecerán a Finegold. Por lo tanto, Diana tuvo que recurrir a viejos contactos para organizar una pelea entre Jaya y el heredero de la familia Brown. Aprovechando esta oportunidad, Jaya difamaría a la farmacéutica Brown por realizar diversas actividades ilegales. Esto permitiría a la adinerada empresa deshacerse de las acciones de la farmacéutica Brown a mitad de precio y comprarlas ella misma sin levantar sospechas sobre la familia Brown. Tras adquirir los productos farmacéuticos Brown, Diana planeaba intercambiarlos con el emperador del sur por un favor. No era tonta y pidió acciones o algo similar al gobernante del sur. Capítulo 217. Carne fresca. Fecha: 27 de marzo de 2321 hora. 8:55. Ubicación: Ciudad Ski Blossom, Estadio Ski Blossom Card, Arena 17. Tras haber cumplido su cometido de desprestigiar a Brown Pharmaceuticals, lo único que Jaya deseaba era aliviar la frustración que había estado reprimiendo anteriormente, convirtiendo al híbrido hombre cocodrilo que nadaba a su alrededor en su saco de boxeo. ¡Boom! Sin contenerse, Jaya salió disparada a toda velocidad de la cúpula de agua negra y turbulenta. La gravedad 3 veces mayor del agua negra era una broma para alguien con la complexión de Viltron. Al salir volando de la cúpula de agua negra, Jaya flotaba a 10 metros por encima de ella. La cúpula se había deformado y parecía más un tifón, un huracán. Ana intentó encontrar a Ned, transformado en el huracán, pero el agua era completamente negra y la piel y las escamas del cocodrilo de agua negra estaban diseñadas para camuflarse y reducir su visibilidad. Por lo tanto, a Jaya le resultaba más difícil localizar a Ned, que nadaba a trompicones con las corrientes del huracán. Así pues, Jaya decidió regresar al ojo del huracán, una de las zonas más tranquilas y seguras, para rastrear a Ned desde allí. La creencia popular es que el ojo de un huracán es el lugar más seguro y tranquilo. Y es cierto que el ojo es, en efecto, la parte más tranquila y segura del huracán, pero la pared del ojo no es un lugar seguro. Al contrario, es la parte más aterradora, peligrosa y violenta. Forma una línea ininterrumpida de aguaceros extremadamente potentes. La presión y la velocidad de las corrientes de agua y viento en esta zona alcanzan niveles alarmantes, suficientes para cortar y triturar a una persona. No, Jaya no era tonta. Esto era consecuencia de su educación en casa, que la hizo creer que el ojo del huracán le permitiría seguir a Ned con menos obstáculos debido a las aguas negras. En cambio, la pared del ojo del huracán era mucho más oscura y turbulenta que la superficie. Este huracán no era un huracán cualquiera. Era un huracán de aguas negras con una gravedad 3 veces mayor, lo que generaba niveles de presión devastadores y una enorme lluvia torrencial que formaba una pared ocular extremadamente fuerte. Fue una estupidez por parte de Jaya pensar que podría ver a Ned desde el interior del ojo del huracán de aguas negras. Por suerte, su oponente también tenía muy poca experiencia en combate, y luchó contra Jaya como si fuera un monstruo descerebrado, esperando pacientemente a que él completara su último movimiento. Ned estaba tan concentrado en convertir la cúpula de agua negra en un huracán que no se percató de que Jaya salió volando de la cúpula y entró en el ojo del huracán. Una vez que la cúpula se transformó en un huracán, tuvo que alcanzar una velocidad que le permitiera mantener su giro sin tener que nadar a gran velocidad continuamente para mantener la velocidad del huracán. Una vez que el huracán logró mantenerse, Ned dejó de nadar a toda velocidad y decidió dirigirse al ojo del huracán de aguas negras para atacar desde allí a Jaya, quien luchaba por mantenerse a flote y asfixiarse.
Pero para su sorpresa, Haya, quien debería haber estado en el lado derecho del huracán de aguas negras, logró entrar en su ojo completamente ilesa. Imposible. Gritó Ned en su mente. Si no fuera por los sentidos del cocodrilo de aguas negras que había adquirido tras su transformación, ni siquiera él habría podido ver nada en las aguas negras. Entonces, ¿cómo había logrado Haya pasar ilesa de la parte más peligrosa del huracán a la más segura y tranquila? Desafortunadamente, no podía preguntarle a Haya, pues revelaría su ubicación y probablemente se ahogaría al no poder contener la respiración mientras hablaba, incluso con los pulmones sobredimensionados de un cocodrilo de aguas negras. En este momento, la pelea entre Haya y Ned ha llegado a un punto muerto, ya que Ned ya no puede usar los proyectiles que planeaba usar para atacar a Haya, pues la pared del ojo del huracán la protegería. Por eso, planeaba atacar a Haya desde el ojo del huracán. Solo tenía que introducir los proyectiles en las corrientes adecuadas del huracán y la corriente de agua los llevaría a gran velocidad hacia Haya, impidiéndole rastrear su origen. Además, la pared del ojo del huracán formaría un muro protector para él. Ned tenía el plan de batalla perfecto listo para luchar contra Haya, de quien se rumoreaba que poseía habilidades físicas reforzadas increíblemente altas, evitando por completo el riesgo del combate cuerpo a cuerpo. Sí, las decisiones imprudentes de Haya la salvaron de caer en la trampa de Ned. En cuanto a Haya, estaba indefensa, incapaz de encontrar a Ned. Con sus habilidades wiltronianas, tenía varias maneras de derrotarlo hace mucho tiempo, pero no dominaba su uso y carecía de experiencia luchando contra un humano y un completo desconocido, a diferencia de su entrenador. Tanto Ned como Haya carecían de criterio en un duelo de cartas. Si se tratara de una batalla, un aprendiz veterano más débil ya los habría derrotado. A pesar de su arrogancia y de creerse talentosos y genios, en realidad eran unos novatos a los ojos de un veterano. Cuando el tiempo límite del duelo de cartas estaba por terminar, Haya tuvo una idea ingeniosa: destruir la arena con su fuerza bruta. Pensó que si el escenario, que era la base del huracán de agua negra, era destruido, el huracán colapsaría. Pero la tonta no se detuvo a pensar si la fuerza del reino del soldado de cartas era suficiente para romper la arena y comenzó a golpear el suelo con todas sus fuerzas. Después de 30 segundos, se detuvo y vio que el suelo de la arena estaba impecable. No había dejado ni un solo rasguño. Ned casi se ahoga de la risa al ver la estupidez de Haya y pensó: ¿acaso planea matarme haciéndome reír? Capítulo 218. Marcas malditas. Fecha: 27 de marzo de 2321 hora: 8:54. Ubicación: Ciudad Ski Blossom, Estadio Ski Blossom Card, Arena 32. Quería ver cómo Haya usaría la carta de origen de tipo super que hice para ella y lo que vi me decepcionó. Había varias maneras en que Haya podría haber contrarrestado a su oponente. Por ejemplo, con su velocidad sobrehumana wiltroniana, podría haber deshecho lo que Ned intentaba hacer simplemente volando en sentido contrario a las agujas del reloj en la cúpula de agua negra. Apuesto a que esa idea nunca se le pasó por la cabeza. La falta de imaginación y juicio que demostraron Haya y su oponente me dejó completamente insatisfecho. Así que, viendo que la pelea de Haya no iba a ninguna parte, me giré para ver cómo les iba a mis nuevos núcleos de hijas Calamity. Tom y Ed también tenían sus peleas de cartas programadas durante el segundo set de la primera ronda. Arena, 32. Tom Brigg contra John Chen. Participante, Tom Brigg edad: 17 años. Reino, soldado de cartas Grimorio, grado plata. Facción: familia Brigg, escuela secundaria Cachorros de León. Precaución, rojo. Carta de origen: golem de barro. Tipo de combate: invocación. Participante externo, John Chen. Edad: 17 años. Reino, soldado de cartas Grimorio, grado plata. Facción: familia Chen. Precaución, rojo. Tarjeta de origen: marca de maldición. Tipo de combate: aprendiz de maldición / asesino. Arena 38. Ed Brigg contra Lucky Robert. Participante, Ed Brigg. Edad: 17 años. Reino, soldado de cartas Grimorio, grado bronce. Facción: familia Brigg, escuela secundaria Loin Cups. Precaución, naranja. Carta de origen: demonio esqueleto. Tipo de combate: invocador. Participante, Lucky Robert. Edad: 17 años. Reino, soldado de cartas Grimorio, grado plata. Facción: familia de comerciantes, escuela secundaria Cachorros de León, estudiante becado. Precaución, naranja. Tarjeta de origen: cañón de postre. Tipo de combate: tirador. La partida de cartas de Tom había llegado a su punto culminante. Utilizó la misma carta de campo, pantano de barro peligroso, y su carta de origen, golem de barro, que usó contra mí en esta partida.
Como antes, invocó 100 golems de barro aprovechando el barro del pantano para atacar a su enemigo mientras él se mantenía a la defensiva, protegido por el golem de barro gigante. Esta estrategia le daría a Tom los mejores resultados contra un enemigo tipo asesino como John Chen. Nombre de la carta. Marca maldita tipo de tarjeta. Tarjeta origen clasificación de la tarjeta. Grado único tasa de tarjeta. Barra, durabilidad de la tarjeta. Barra, efecto de la carta. El anfitrión puede maldecir a la unidad enemiga con diferentes desventajas según la cantidad de marcas de maldición que haya aplicado. Cada ataque del anfitrión, ya sea a distancia o cuerpo a cuerpo, armado o desarmado, dejará una marca de maldición en la unidad enemiga. Esto significa que cada ataque del anfitrión dejará una marca de maldición en el mismo lugar donde atacó a la unidad enemiga. 1. Primera marca de maldición. 25% de desventaja en todas las estadísticas de las unidades enemigas. 2. Segunda marca de maldición. Al recibir un total de 2 marcas de maldición, se aplica una desventaja del más 25% a todas las estadísticas de las unidades enemigas. La desventaja anterior permanece activa. 3. Tercera marca de maldición. Al recibir un total de 3 marcas de maldición, las unidades enemigas perderán cualquiera de sus siguientes sentidos: tacto, olfato, vista o oído, según lo desee el anfitrión. Los efectos negativos anteriores siguen activos. 4. Cuarta marca de maldición. Al recibir un total de 4 marcas de maldición, la unidad enemiga perderá el control de una de sus extremidades, pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho o brazo izquierdo, según lo desee el anfitrión. Los efectos negativos anteriores siguen activos. 5. Quinta marca de maldición. Al recibir un total de 5 marcas de maldición, la unidad enemiga sentirá un aumento en uno de los siguientes receptores: dolor, miedo, sueño o lujuria, según el deseo del huésped. Los efectos negativos anteriores siguen activos. 6. Sexta marca de maldición. Al recibir un total de 6 marcas de maldición, la unidad enemiga se enfrentará a la muerte absoluta. Nota: las marcas de maldición consecutivas deben marcarse en la unidad enemiga dentro del minuto siguiente a la colocación de la última marca de maldición. Efecto adicional: muerte absoluta doble. Al marcar a la unidad enemiga 2 veces en el mismo lugar en un plazo de 30 segundos, la unidad enemiga sufrirá muerte absoluta. Con un oponente como John Chen, capaz de eliminarte con 2 movimientos bien sincronizados, lo mejor era evitar el combate cuerpo a cuerpo. Al igual que todos los demás participantes del torneo, John Chen creía que con su carta de origen única y superpoderosa superaría fácilmente las primeras rondas y llegaría sin problemas al top 10. Con suerte, incluso podría alcanzar el top 5. Desafortunadamente, la suerte no estuvo de su lado hoy, ya que se enfrentó al peor enemigo posible desde el principio. La tropa de golem de pantano de Tom era la kriptonita de su carta de origen. Al ver 100 golems de barro de 2,5 metros de altura entre él y su oponente, John no pudo evitar maldecir su suerte. El combate de cartas en la arena ya era una desventaja para un aprendiz de asesino como él. Ahora tenía que derrotar a 100 golems solo para llegar a su objetivo original. Esto frustraba a John, pero no se rindió. Decidió darlo todo. Al ser un experto en combate estilo asesino, John tenía una ventaja de velocidad sobre los 100 golems de barro. Los golems de barro de Tom no eran lentos, su velocidad era tan rápida como la de los humanos normales, pero para alguien que había sido entrenado para trabajar a velocidad y eficiencia extremas como John, la velocidad de los golems era realmente lenta. Pensando en una táctica que le permitiera aprovechar la lenta velocidad de movimiento y de ataque de los golems de barro, John activó una carta de habilidad, tarjeta de habilidad marcial de rango C. Pasos de sombra. Nombre de la carta. Pasos de sombra. Tipo de carta. Carta de habilidad. Clasificación de la carta. Clasificación C, grado poco común. Calificación de la tarjeta: 39 estrellas. Durabilidad de la tarjeta: 86, 100. Efecto de la carta. Al activarse, el aprendiz de carta obtiene dominio de nivel maestro de la habilidad marcial Pasos de las sombras. Efectos adicionales: pasos silenciosos, parpadeo de sombra, sigilo de sombra, velocidad de sombra, arrastre de sombra. Pasos silenciosos. Al caminar en las sombras, todos los sonidos de los pasos del usuario serán absorbidos por la sombra. Parpadeo sombrío. El anfitrión puede teletransportarse entre 2 sombras dentro de un rango de 10 metros una vez cada 5 segundos. Sigilo en las sombras. Mientras se permanece en cualquier sombra, la presencia del anfitrión se volverá insignificante. Velocidad de sombra. Dentro de una sombra, la velocidad del anfitrión es 3 veces mayor que la velocidad normal.
Desplazamiento por las sombras. El anfitrión puede caminar sobre las sombras proyectadas en las paredes y el techo. Precaución. El anfitrión aún se encuentra bajo la influencia de la gravedad y caerá cuando la sombra sobre la que está parado ya no exista. Con una carta de habilidad marcial como Pasos Sombríos, cualquiera podría convertirse en un asesino experto, sin mencionar a John, cuya carta de origen estaba diseñada para el asesinato con su efecto de muerte absoluta. Aprovechando la velocidad de la carta de habilidad marcial Pasos Sombríos y el efecto de muerte absoluta de su carta de origen, John planeaba destruir a los 100 golems de barro para llegar hasta Tom. Capítulo 219. Sin piedad. Fecha: 27 de marzo de 2321 hora. 8:56. Ubicación: Ciudad Skiblosom, Estadio Skiblosom Card, Arena 32. John tenía una buena táctica, pero, por desgracia, sobreestimó sus habilidades al creer que podría enfrentarse a 100 golems de barro en una mañana soleada como la de hoy. A medida que disminuía el número de golems de barro en la arena, también disminuía el número de sombras en las que John podía usar los efectos de sus cartas de habilidad marcial de Paso Sombrío. Por lo tanto, le resultaba más difícil asestar 2 golpes en el mismo punto de los golems de barro y escapar después. Con el paso del tiempo, John perdió de vista el objetivo del duelo de cartas: Tom, su oponente. En cambio, se centró en destruir todos los golems de barro que tenía delante. Al hacerlo, John ya había gastado mucha energía y, además, le había revelado a Tom los secretos de su carta de habilidad marcial. Tom Briggs quedó muy impresionado por las habilidades demostradas por su oponente, pero también se relajó al ver la estupidez que éste había demostrado al intentar cazar sus golems de barro expandibles, los cuales podía producir ilimitadamente siempre que tuviera suficiente barro. Tom no molestó a John. Esperó pacientemente y comenzó a analizar el estilo de lucha de su oponente y sus cartas. Conocía la carta de origen de John gracias a la información de la lista de participantes que le había dado su familia, pero desconocía las demás cartas activas y pasivas del grimorio de John. Por lo tanto, esperó pacientemente para deducir las otras cartas que John utilizaba. Extrapolando que las cartas de habilidad utilizadas por John eran cartas de habilidad basadas en sombras, Tom decidió que no reproduciría los golems de barro destruidos, ya que solo le proporcionaría a John sombras para usar sus técnicas de teletransportación de sombras, las cuales usa frecuentemente para acercarse a los golems de barro y usar el efecto de muerte absoluta doblemente marcada de su carta de origen o para escapar después de ser rodeado por los golems de barro. Tom dejó que John continuara con lo que estaba haciendo por un rato, pero al ver que se acercaba el límite de tiempo del duelo de cartas, Tom decidió ponerse serio y terminar. Una carta de habilidad es común e indispensable para todas las clases de invocación. Carta aprendiz, detonar o su alternativa, explosión. Nombre de la carta. Detonar. Tipo de carta. Carta de habilidad. Clasificación de la carta. Rango C, grado poco común. Calificación de la tarjeta: 12 estrellas. Durabilidad de la tarjeta: 88, 100. Efecto de la carta: el anfitrión puede detonar su invocación predeterminada. Detonar una invocación provocará que explote con una potencia y fuerza equivalentes a su rango. Detonar y explosión son la misma carta con nombres diferentes. Efecto adicional: temporizador. Tom no se precipitó, esperó a que John usara su habilidad de teletransportación de sombras para acercarse a uno de los golems de barro. Tom quería que la habilidad de teletransportación de sombras de John entrara en su tiempo de recarga, de lo contrario, John podría escapar fácilmente de la explosión teletransportándose. John, usando sus habilidades, redujo lentamente el número de golems de barro de 100 a 20 en menos de 10 minutos, pero para lograrlo había gastado casi 2/3 de su resistencia. Finalmente, sintiendo su límite, John se dio cuenta de lo tonto que había sido al atacar voluntariamente a unidades prescindibles en lugar de concentrarse en el objetivo principal. Al comprender esto, John ya no estaba interesado en matar a los 100 golems. En cambio, planeó acercarse a menos de 10 metros de Tom con la excusa de atacar a los golems, luego teletransportarse a su lado y darle el golpe final, o mejor dicho, el doble golpe final. Tanto John como Tom querían matar a su oponente para ganar la pelea, pero jamás pensaron en ser indulgentes. Cada uno tenía sus propios planes, de los que el otro no era consciente. Gracias a la imprudencia de John al principio, Tom nunca notó el cambio en él. En cuanto a John, confiaba demasiado en sus habilidades y, por exceso de confianza, no tuvo en cuenta al golem de barro que custodiaba a Tom.
Al encontrar una oportunidad perfecta, John se apresuró a acercarse al golem de barro más cercano, como si quisiera atacarlo, pero justo cuando estaba a 10 metros de Tom, este usó el parpadeo de las sombras para teletransportarse justo al lado de Tom. En cuanto a Tom, después de darse cuenta de que John se acercaba a él a pesar de no haber destruido un golem desde hacía un tiempo, dedujo que John quería acercarse para poder entrar en el rango necesario para usar su habilidad de teletransportación y teletransportarse junto a él para asesinarlo con su muerte absoluta doble marcada. Cuando John se teletransportó junto a Tom, notó que este no reaccionaba, pero John aún así decidió apuñalarlo 2 veces en el mismo lugar y activar el efecto adicional de su carta de origen. Doble marca de muerte absoluta. Justo cuando John estaba a punto de apuñalar a Tom por segunda vez, este explotó. Afortunadamente, John pudo activar una carta de defensa a tiempo, salvándose de la muerte, pero la fuerza de la explosión lo hirió gravemente, dejándolo inmovilizado. El Tom que explotó no era el verdadero Tom, sino un golem transformado mediante una de las cartas de habilidad de Tom para convertirlo en una réplica suya. En el momento en que Tom dedujo las intenciones de John, creó un golem de barro de sus mismas dimensiones y lo transformó para que se pareciera a él y se hiciera pasar por él mientras se escondía en el vientre del gran golem que lo custodiaba. Tras ejecutar con éxito su plan, Tom se encontraba en un dilema. John estaba gravemente herido y apenas consciente, por lo que no podía pronunciar las palabras de rendición para abandonar el duelo. El tiempo límite se acercaba y, si John no se rendía, el combate se declararía empate. A pesar de la presión del tiempo, Tom, con gran astucia, ordenó a uno de sus golems que sacara al inconsciente John de la arena, donde el personal médico ya se había reunido para atender a los heridos. Ganador de la arena 32, Tom Bright. Capítulo 220. Lucky fecha. 27 de marzo de 2321 hora. 9:02 Ubicación. Ciudad Esquiblosom, Estadio Esquiblosom Card, Arena 38. Arena 38, ganador a Lucky Robert. El segundo set comenzó a las 8:50 y, dado que los duelos de cartas tenían un límite de tiempo de 12 minutos, el segundo set de la primera ronda duró hasta las 9:02. Tras presenciar la victoria de Tom sobre John, dirigí mi mirada hacia la Arena 38, donde Ed Brick debía enfrentarse a Lucky Robert. Para mi sorpresa, el duelo en la Arena 38 ya había concluido hacía rato, con Lucky Robert como ganadora. Sí, Ed Brick, una de las pocas afortunadas bendecidas por mi núcleo de hija de la calamidad, no perdió contra nadie. Por suerte, la pantalla inteligente de los palcos VIP tenía una función de resumen que me permitió ver lo que sucedió en la Arena 38. Sí, prohibí a 3 hermanos brillantes usar su segunda transformación, pero la primera transformación del núcleo de la calamidad fue más que suficiente para una oponente como Lucky Robert. Resumen de la Arena 38, Ed y su oponente Lucky entraron a la Arena 38. A diferencia de ocasiones anteriores, Ed no se mostró hablador ni intentó provocar a su oponente. Parece tomarse este duelo en serio, a diferencia de su antiguo yo, que subestimaba a sus enemigos. Parece que el núcleo de la hija de la calamidad le ha inculcado un refuerzo positivo. 3, 2, 1, lucha. En cuanto comenzó el combate, Ed invocó a sus 2 criaturas no muertas, el demonio esqueleto y el escorpión no muerto. Luego, ordenó al demonio esqueleto que atacara a su enemigo como vanguardia, mientras que el escorpión no muerto le servía de guardaespaldas. Hasta ese momento, no había visto ningún error ni falta de criterio por parte de Ed. Como aprendiz de carta de invocador con un grimorio de bronce, esto era lo máximo que podía hacer, limitado por la clasificación de las cartas de dicho grimorio. Por suerte, no necesitó centrarse en la carta de defensa gracias al físico viltroniano que le proporcionaba el núcleo de la hija de la calamidad. Cañón del postre escudo Exa Lucky, a diferencia de Ed, que optó por esconderse tras su citación, activó su carta de origen y pasó a la ofensiva en cuanto oyó al árbitro dar comienzo al combate. Tenía curiosidad por la carta de origen de Lucky, cañón de postres. ¿Qué demonios es un cañón de postres? ¿Dispara pasteles y galletas al enemigo? Resulta que tenía razón. Los 2 brazos de Lucky se transformaron en 2 enormes cañones y empezaron a disparar tarta de queso. Nombre de la carta. Cañón de postre tipo de tarjeta. Tarjeta origen clasificación de la tarjeta. Grado único valoración de la tarjeta. Barra, durabilidad de la tarjeta. Barra, efecto de la carta. Los antebrazos del anfitrión se transforman en cañones y disparan proyectiles explosivos con la forma de todo tipo de postres conocidos por el anfitrión. Efecto adicional. Subidón de azúcar. Convierte el azúcar en una bomba.
El poder explosivo de los proyectiles de postre disparados por los camiones depende de la cantidad de azúcar que contengan. Restricción. El anfitrión debe sacrificar la munición con forma de postre a la tarjeta de origen. Nota. Munición máxima por cañón X300. Nombre de la carta. Escudo Hexa tipo de carta. Carta de habilidad clasificación de la carta. Rango C, grado poco común calificación de la tarjeta. 14 estrellas durabilidad de la tarjeta. 98, 100 efecto de la carta. El anfitrión puede invocar un escudo de energía hexagonal de 6 capas con un radio de 4 metros. Efecto adicional. Resistencia a los golpes, mayor durabilidad, resistencia al calor, autorreparación. Resistencia a los golpes. Gracias a su estructura de 6 capas, el escudo puede absorber todas las ondas de choque dirigidas al usuario. Mayor durabilidad. Al estar apilados en capas, los 6 escudos hexagonales son más duraderos, ya que cualquier daño que sufran se distribuirá equitativamente entre los 6 escudos. Resistencia al calor. El escudo es resistente a todo tipo de calor. El escudo Hexa invocado posee una alta resistencia al calor y puede proteger al huésped que se encuentra tras él de temperaturas extremas. Autorreparación. Cuando no está bajo ataque, el escudo puede generar y repararse a sí mismo utilizando la energía del alma almacenada en el grimorio. Auge. Antes de que todos pudieran asimilar la sorpresa de la munición con forma de tarta de queso, el duelo llegó a su fin. En un abrir y cerrar de ojos, se decidió el resultado del duelo de cartas en la Arena 38. Parece que no fui el único que se perdió el duelo y tuvo que ver el resumen. Todos los espectadores que seguían la Arena 38 tuvieron que verlo. Porque el resultado del duelo se decidió en un segundo. Este combate podría ser la victoria más rápida de este torneo, con un tiempo récord de 2:56 segundos. Ed no tenía la culpa de su derrota, ya que la mayoría de los participantes habrían obtenido los mismos resultados. ¿Quién iba a pensar que una linda Loli tendría tanto poder explosivo? Por suerte, Lucky no apuntaba a la vida de Ed. De lo contrario, Ed habría perdido una o dos extremidades en la explosión en lugar de resultar gravemente herido y sufrir quemaduras de primer grado. Esta era la condición de Ed a pesar de tener un físico viltroniano, así que uno puede imaginar la cantidad de poder explosivo de la munición CSK. Lucky Robert es la heredera de la familia Robert. A pesar de tener 17 años, su figura menuda la hacía parecer una adolescente. Ser la heredera implicaba que debía ser la mujer ideal, pero lamentablemente su físico no se lo permitía. Incluso quienes trabajaban para ella no la tomaban en serio. Sin embargo, Lucky destacaba en otros aspectos. Era una talentosa aprendiz de cartas y una líder implacable. Gracias a su carta de origen, no tardó en consolidar su poder en la familia y silenciar todas las voces patriarcales que se oponían a ella. Con la señal del árbitro, Lucky no dudó en activar su carta de origen al comienzo del duelo. Sabía que, aunque su oponente conociera su carta de origen, subestimaría el poder de su munición con forma de postre, así que planeó usarla a su favor desde el principio. Pero Lucky no apuntó a su oponente, sino a sus esqueletos invocados, pues sabía que si lo hacía, podría perder la vida. Sugar High, el efecto adicional de su carta, permitía a Lucky crear proyectiles explosivos con un poder destructivo inimaginable. Cuanto mayor era el contenido de azúcar en la munición con forma de postre, mayor era su poder destructivo. La desventaja de este efecto adicional era que prácticamente no había límite a la cantidad de azúcar que podía añadir a su munición con forma de postre, lo que significaba que el poder destructivo de la munición con forma de postre que disparaba contra sus enemigos era prácticamente ilimitado. Una sola munición suya podía ser tan poderosa como un puñetazo de un niño pequeño o de un emperador de cartas. Todo dependía de la cantidad de azúcar en la munición. Por lo tanto, Lucky elaboraba personalmente toda su munición con forma de postre utilizando la carta de profesión de repostería. Los 2 pasteles de queso que Lucky usó para atacar el esqueleto de Ed tenían suficiente poder explosivo como para incapacitar a un gran maestro de cartas. Por suerte, la fuerza de la explosión se dirigió hacia adelante, de lo contrario, ni siquiera el escudo Hexa invocado por Lucky podría haberla protegido de salir ilesa de sus ataques. Así pues, Ed no tenía ninguna posibilidad contra la munición que podía incapacitar incluso a los grandes maestros de cartas, con su reino de soldado de cartas y su físico viltroniano. El esqueleto demoníaco invocado por Ed recibió todo el impacto de la explosión. Aunque Ed solo se encontraba en la parte exterior del alcance de la explosión, fue lanzado fuera del escenario de la arena, incapacitado, gravemente herido y con quemaduras de primer grado por todo el cuerpo.
Al ver el resumen del duelo de Ed, me di cuenta de que no podía fiarme completamente de la lista de participantes que dieron los hermanos Bright. Luke era una amenaza de nivel negro, pero estaba marcada como una amenaza de nivel naranja. Fecha: 27 de marzo de 2321 hora. 8:58. Ubicación: Ciudad Ski Blossom, sobre el estadio de cartas Ski Blossom. Llamada de contacto desconocido, responder / rechazar / ignorar / contestar. Ana, que había salido del palco VIP número 1, no se fue, sino que se quedó queriendo ver en acción al hombre que le aceleraba el corazón, pero fue interrumpida por una llamada entrante a su grimorio. La llamada era de un contacto no guardado, pero aún así, Ana decidió contestar la llamada. Respuesta: hola, hija. ¿Cómo estás? Una voz masculina ronca se escuchó al otro lado de la llamada y se dirigió a Ana como hija. Mierda. Eres tú, traidora. Has perdido todo derecho a llamarme tu hija. Métete esto en la cabeza. No soy tu hija. Tu hija está muerta. Sabiéndote, apuesto a que ni siquiera asististe a su funeral. Oh. Espera, maté a todos los parientes de ella, así que, excepto tú, no debería tener a nadie que la entierre y le dé una despedida digna. Al oír la voz, Ana se volvió loca y empezó a gritar y maldecir. Porque esa voz pertenecía al hombre que le robó la felicidad a su madre. Esa voz pertenecía al hombre que traicionó a su abuelo, a su tío y a su clan. Esa voz pertenecía al hombre que era la razón misma de la perra sádica en la que se ha convertido hoy. Esa voz pertenecía al hombre que fue la causa de cada injusticia y tristeza en su vida. ¿Me conoces bien, hija mía? Hablar contigo me recuerda a tu madre. Por cierto, ¿cómo está ella?